¿Cuántas veces hemos escuchado que los planes de pensiones no sirven absolutamente para nada? Pero luego hay otras personas que los defienden a ultranza. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque me vuelvo loco, cada uno dice una cosa, otra, la fiscalidad es buena, la fiscalidad es mala. Lejos de todo esto, los planes de pensiones no son ni buenos ni malos, pero dependiendo de tu situación, dependiendo de lo que tú quieras, dependiendo de cómo te quieras planificar de aquí al día de mañana. Si eres una persona joven, obviamente, cuanto antes empieces a invertir en un plan de pensiones, mejor. Pero a través de la figura plan de pensiones, a través de la figura PIAs, a través de la figura fondos de inversiones, a través de acciones, como veis, hay muchos vehículos. Pero principalmente vamos a hablar de los planes de pensiones en este vídeo, dado que los planes de pensiones es una forma jurídica donde la fiscalidad es distinta a otro tipo de productos, tanto cuando entras, ¿vale?, como cuando sales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando entras, a la hora de hacer luego la declaración de la renta, si hiciste aportaciones durante el año, esas aportaciones te las puedes desgravar en la declaración de la renta. Por tanto, es muy ventajoso. Y luego en la salida lo puedes rescatar en distintos formatos. Lo puedes rescatar en forma de rentas, complementando tu pensión pública, de ahí los planes de pensiones privados, que es su principal misión para complementar tu pensión. El problema en España, los banqueros o mismamente los propios usuarios, los particulares, utilizan estos planes de pensiones para ahorrar toda su capacidad de ahorro o una capacidad de ahorro, bueno, pues importante. Y es un grave error. Los planes de pensiones siempre se tienen que configurar como lo que decíamos antes, complementar la pensión pública, porque el día de mañana no sabemos qué pensión pública vamos a tener, poco, medio, la mitad, mucho. He cotizado muchísimos años, he cotizado siempre al máximo, ya, pero veremos el día de mañana si no nos reducen las pensiones a la mitad, por ejemplo, o un 30% menos con respecto a ahora, o no hay una actualización en base al IPC, o si la hay ahora, pero dentro de 10 años ya no se actualizan más. O sea, claro, por eso digo que los productos de planes de pensiones son para complementar esa pensión, ¿vale? Esa pensión pública. El tema de la parte fiscal es muy importante a la hora del asesoramiento y a la hora de la planificación. ¿Por qué? Por lo que comentamos. Porque tú cuando tú entras, tienes esos beneficios fiscales bueno, pues deducirte esas aportaciones en la declaración de la renta, por tanto tienes un ahorro fiscal que se puede traducir en un ahorro financiero que luego tú, esos ahorros, gracias a aportar en un plan de pensiones, puedes volver a hacer una aportación en ese plan de pensiones o lo puedes aplicar pues, a otro producto de inversión, a un fondo de inversión, a un PIAs, a lo que sea, ¿vale? El problema es que la gente ese descuento, ese beneficio fiscal, se lo gasta. Entonces, para optimizar los planes de pensiones, utiliza ese beneficio fiscal para reinvertir esos beneficios. El tema de los planes de pensiones interesa, ¿por qué? Porque no pagas impuestos nunca, hasta que los rescatas. Ya, Javi, pero es que siempre me dicen que es una estafa, que te meten luego un hachazo cuando lo rescatas. ¿Por qué? Porque los planes de pensiones no es para rescatarlo todo de golpe. Esos son los fondos de inversión, ¿vale? O sea, esa forma de rescate es recomendable para fondos de inversión o incluso para PIAs o incluso para invertir en acciones. El grave error que comete la gente es sacarlo todo de golpe. ¿Y por qué me penalizan si lo saco todo de golpe, Javi? No lo entiendo. O sea, me estás diciendo que es interesante, que hay que planificarse bien, pero unos me dicen que además es verdad, me lo enseñó, pagué un 40 y pico por ciento de impuestos. Vale. Como bien decíamos antes, es para complementar la pensión. Si tú lo rescatas todo, digamos que Hacienda interpreta que eso es un rendimiento de trabajo. Pero ¿cómo va a ser un rendimiento de trabajo si son mis ahorros para la pensión? Ya, pero así está montado. Entonces, los planes de pensiones, si tú los rescatas en forma de capital todo, imaginaros un sueldo de 30.000 euros, el último sueldo antes de jubilarse, y en el plan de pensiones tienes aproximadamente entre 100.000 y 120.000 euros.
Bueno, pues Hacienda interpreta, si tú lo quieres sacar todo en forma de capital, que has ganado 30.000 euros de tu salario bruto más esos 120.000 euros del plan de pensiones. Entonces, Hacienda interpreta que has ganado 150.000 euros. Y Hacienda, obviamente, te va a aplicar el tipo marginal más alto. De ahí ese rompecabezas, de ahí esa mala referencia de los planes de pensiones, pero hay que focalizarse y profundizar por qué esa persona lo ha rescatado todo de golpe. Uno, porque el banquero o él mismo metió toda su capacidad de ahorro ahí, por tanto, error, y no es culpa del plan de pensiones, es culpa del que te planificó o mismamente del propio inversor. Y dos, habría que ver si tiene una necesidad pues, de liquidez o lo que fuera, ¿vale? Entonces, conclusiones, ¿plan de pensiones es bueno o es malo? Es bueno siempre y cuando se organice bien las cosas, se planifique bien las cosas y cuanto antes empieces a ahorrar para meter en tu plan de pensiones, mejor te va a ir el día de mañana. Y para mí es un beneficio enorme un plan de pensiones porque no lo puedes rescatar nunca. En el 99% de los casos en los que gestionamos productos de ahorro a largo plazo o cualquier tipo de producto, tenemos siempre una tasa de rescates parciales o rescates totales en un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque incluso cuando la gente la planifica súper bien, la gente gasta más de lo que ingresa y vive por encima de sus posibilidades. ¿Y qué pasa con esto? Pues que al final no hay dinero en la cuenta corriente, quieres hacer este viaje, quieres comprar este coche, luego surge imprevistos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene un plan de pensiones es que hasta que no te jubiles, a no ser que, por desgracia, haya una incapacidad o haya un paro de larga duración, pues no puedes rescatarlo. Entonces, estos 50 euros que metiste este mes, hasta que no te jubiles, por ley, no lo puedes rescatar. ¿Qué pasa? Que luego han abierto una ventana, que seguramente algunos que sepan de esto, pues han abierto una ventana en el 2015 aproximadamente, donde aquellas aportaciones que desde esa aportación hayan pasado 10 años, pues sí que puedes sacar ese dinero de ese plan de pensiones. Pero acordaros, es buena idea sacar todo ese dinero, por supuesto, si hay una necesidad extrema, hay que sacarlo. Pero acordaros que en forma de capital, ese dinero que rescatas en forma de capital, va a la escala del trabajo, rendimientos de trabajo, y si tú ese año ganaste 20.000 euros, 50.000 euros y tienes 20.000, 30.000 euros en ese plan de pensiones, se suma todo, va el tipo marginal y por tanto saltas de tramo al máximo, ¿vale? Y te va a llevar prácticamente entre un 40-50% a Hacienda. Entonces, bueno, es recomendable y si necesitáis ayuda para planificar los ahorros, planificar la jubilación o incluso para aquellas personas que estéis a punto de jubilaros, pues haceros recomendaciones de rescates, tanto parciales como en forma de renta, como en forma mixta. Hay que ver muy bien cómo se puede optimizar esa carga fiscal y, por supuesto, que no se vean mermados vuestros ahorros, que tanto tiempo ha llevado ahorrarlos y que, bueno, pues es una pena que por desconocimiento fiscal se os lleve tanto dinero a Hacienda. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias como siempre.